Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Ahora revisaremos las actividades que los aplicadores realizan el día de la prueba única nacional antes del desarrollo de la prueba. Entre ellas tenemos ingreso de aplicadores, acondicionamiento del aula, registro de asistencia y ubicación de docentes, recepción, conteo y organización de instrumentos y conformidad de recepción de los instrumentos. La primera actividad que deben realizar los aplicadores el día de la prueba única nacional es el ingreso al local de evaluación a las 6 de la mañana. Los aplicadores deben presentarse puntualmente en el local llevando solo su DNI, su protocolo de aplicación para aplicador, el protocolo de atención a personas con discapacidad, un reloj no inteligente y sus mascarillas. En el caso de los AS, también deben llevar los lineamientos generales para la lectura de docentes que presentan discapacidad visual. Adicionalmente, los aplicadores pueden llevar un protector facial y un envase de alcohol en gel de uso personal. Cabe mencionar que cualquier otra pertenencia será considerada objeto prohibido. Cuando hablamos de protocolo de atención a personas con discapacidad, nos referimos a un documento que será entregado a todos los integrantes de la red administrativa en el que se encuentran un conjunto de recomendaciones sobre la comunicación, trato y apoyo en el desplazamiento a personas que presenten alguna discapacidad. En el caso de los aplicadores, les será entregado por el ACL durante la jornada de reforzamiento que se hace en el local de evaluación. En cambio, los lineamientos generales para la lectura a docentes que presentan discapacidad visual contienen indicaciones específicas de cómo apoyar a los docentes en la lectura de sus pruebas y marcado de sus fichas. Este documento es entregado por el ACL a los AS durante el simulacro. En ese mismo día, el ACL capacitará a los AS en el uso de dicho documento. Antes de ingresar, deben desinfectar su calzado en las bandejas ubicadas en la entrada del local de evaluación. Luego, deben pasar por el control de temperatura a cargo del orientador y, en caso superen los 37.5 grados centígrados, deben seguir las indicaciones preestablecidas por el personal de salud de la sede, pues cada sede de aplicación tendrá un personal de salud quien comunicará oportunamente las medidas que se deben implementar en este y otros casos relacionados a la salud. Recuerde que, acorde a la normativa vigente del Ministerio de Salud, una persona con temperatura superior a los 37.5 grados centígrados no podrá ingresar al local de evaluación. Seguidamente, deben registrar su asistencia mostrando el DNI para que sea escaneado por los OIM. Si por alguna razón llevaron algún objeto prohibido, deben dejarlo bajo su responsabilidad en el ambiente de objetos prohibidos a cargo de los orientadores y luego pasar por el registro de asistencia. Es necesario recordarles que los aplicadores deben desinfectar sus manos al realizar cualquier actividad, como por ejemplo, antes y después de recibir o entregar algún material, instrumento de aplicación o evaluación. La segunda actividad que realizan los aplicadores antes del desarrollo de la prueba es el acondicionamiento del aula, para el cual el AL, después de su ingreso al local de evaluación, se dirige a su aula y verifica que las carpetas se encuentren tal como se organizaron el día del simulacro, es decir, estén formando columnas y considerando una ocupación por postulante de 4 metros cuadrados. Los AI, por su lado, se dirigen a sus aulas para apoyar a los AL en el acondicionamiento. De manera referencial, pueden observar los siguientes gráficos, pues la organización definitiva debe tener en cuenta la forma del aula y la validación del monitor Minedo. Como pueden ver, en la imagen del aula de origen regular se ubican los docentes de forma intercalada, en carpetas numeradas, dejando una carpeta vacía entre un docente y otro. Esto es porque normalmente las aulas tienen alrededor de 30 carpetas. No se debe ubicar las carpetas sobrantes al fondo, porque eso disminuye el espacio disponible del aula. De igual manera, en el aula de atención especial, no es necesario que se trasladen las carpetas hacia otro espacio y procurar que los docentes tengan mayor distancia posible entre ellos. Adicionalmente,
observan que junto a la carpeta numerada para el docente se ubicará el AS asignado para apoyar al docente en la lectura de la prueba y o marcado de la ficha. Cuando el AL se lo indique, tener en cuenta que se debe considerar esta misma organización para el aula C2, en caso ésta tenga docentes que requieran apoyo para la lectura de la prueba y o marcado de la ficha. Luego, el AL recibe de sus ACL el paquete de acondicionamiento con materiales e instrumentos de aplicación. Como pueden observar, dentro de los materiales que el ACL entrega al aplicador, hay algunos que solo se entregan en aulas de origen, como es el caso de la relación de docentes y los lápices y borradores. Esto debido a que en las aulas de origen es donde se ha programado a los docentes a evaluar. Los otros materiales son entregados en todos los tipos de aula previstas en el local de evaluación. En el caso de los instrumentos de aplicación que el ACL entrega, solo figuran la lista de asistencia y el acta de aplicación del aula, puesto que el acta de recepción es entregada en un momento posterior junto a los instrumentos de evaluación. Cuando ya se tienen los materiales e instrumentos en el aula, el AI debe solicitar un lapicero en su aula de menor numeración. El AL pega la relación de docentes del aula, el aviso sobre anulaciones de indicación para el marcado de la ficha donde corresponde. Además, coloca en cada carpeta numerada un lápiz y un borrador. Mientras tanto, el AS debe esperar fuera del aula hasta que el ACL le indique que puede ingresar al aula de atención especial o al aula de contingencia. La tercera actividad realizada por los aplicadores es el registro de asistencia y ubicación de docentes dentro del aula. Durante esta actividad, el AI debe ubicarse fuera de sus aulas y desplazarse entre ellas para indicar a los docentes que verifiquen sus nombres y su número de orden en la relación de docentes del aula y tengan a la mano su documento de identidad o DJ. Además, controla que los docentes formen una cola guardando el distanciamiento establecido e ingresen uno por uno al aula conforme el AL lo indique. Por su parte, el AL se ubica en su mesa dentro del aula. Coloca el tampón huellero abierto y un lapicero en un lugar visible de la mesa y solicita el documento de identidad o DJ a cada docente que ingresa al aula. En las aulas de origen, el AL ubica el nombre del docente en la lista de asistencia y le indica los recuadros en los que debe colocar su firma y huella digital. En cambio, en las aulas de contingencia, es el docente quien escribe sus datos, coloca su huella digital y firma. Si el docente no puede hacerlo, el AL debe registrar los datos. Además, el AL escribe en la columna correspondiente el motivo por el cual el docente fue trasladado a dicha aula. En ambas aulas, el AL le informa al docente que guardará su documento de identidad o DJ, le proporciona alcohol en gel y le indica el número de carpeta donde debe sentarse. En el aula de contingencia, el AL ubica el número de aula de origen del docente en la relación de docentes asignados al local de evaluación y lo registra en la columna correspondiente de la lista de asistencia. Finalmente, el AS debe esperar que su ACL le indique a qué docente debe brindar asistencia y recibir el protector facial en caso no haya llevado, el cual debe usar obligatoria y correctamente durante todo el desarrollo de la prueba. La cuarta actividad que realizan los aplicadores es la recepción, conteo y organización de instrumentos de evaluación y aplicación. En las aulas de origen, el AL recibe de su ACL la bolsa del aula y el acta de recepción. Luego, debe verificar que el encabezado de dicha acta y la cantidad recibida por el ACL están debidamente llenados y que éste haya firmado en la sección que corresponde. Después de realizar dicha verificación, saca los cuadernillos de la bolsa, los cuenta y registra la cantidad recibida en la sección recepción del AL del acta de recepción. Al terminar, realiza el mismo procedimiento con las fichas y luego firma en el recuadro que corresponde. En caso el AL identifica que falta algún instrumento de evaluación,
debe registrar el código de instrumento faltante en la sección recepción del AL y registra el tipo de cuadernillo en la sección solicitud, entrega de instrumentos de evaluación en la fila reposición por faltante. Para organizar los instrumentos de evaluación, el AL debe validar que el código, los datos del docente y el tipo de cuadernillo sean los mismos en ambos instrumentos, colocar la ficha dentro del cuadernillo que le corresponda y, finalmente, ordenar los instrumentos según la lista de asistencia. El AL también debe verificar que el número del documento de identidad consignado en los instrumentos de evaluación coincida con la lista de asistencia. Si alguno no coincide, debe registrar el tipo de cuadernillo en el acta de recepción, sección solicitud, entrega de instrumentos de evaluación en la fila reposición por error en el DNI o carnet de extranjería. Mientras tanto, el AI debe monitorear las aulas a su cargo para verificar que se mantenga el orden. De ser necesario, puede ingresar al aula mientras el AL recibe, cuenta y organiza los instrumentos de evaluación. La última actividad que realizan los aplicadores antes del desarrollo de la prueba es la conformidad de recepción de los instrumentos de evaluación. Para esta actividad debemos diferenciar lo que pasa en las aulas de origen de lo que pasa en las aulas de contingencia. En las aulas de origen, para dar conformidad de la cantidad recibida y o solicitar instrumentos adicionales, el AI ingresará a cada aula para solicitar al AL el acta de recepción. Cuando la tenga en su poder, se le entregará al ACL para que éste realice la verificación. El ACL verificará que esté completa la sección recepción del AL y con la firma del AL en dicha sección. Adicionalmente, debe verificar si hay requerimientos de instrumentos adicionales y, si todo estuviera conforme, devuelve el acta al AI y este, a su vez, devolverá el acta al AL. Sin embargo, si el ACL observa que existe una solicitud de instrumentos adicionales, deberá seguir los procedimientos que revisaremos en el video referente a los protocolos de reposición y préstamo de instrumentos de evaluación. También existe la posibilidad de que el ACL comunique que un docente será evaluado en el aula de contingencia. En este caso, el AI ingresará nuevamente al aula y solicitará al AL los instrumentos de evaluación y materiales del docente. Para ello, antes de entregar lo solicitado, el AL debe registrar el tipo de cuadernillo en el acta de recepción en la fila traslado a contingencia. Además, debe registrar en el acta de aplicación, sección Incidencias Generales, el número de documento de identidad del docente y escribir con lapicero aula de contingencia en la columna Observaciones de la lista de asistencia. Sin embargo, en el aula de contingencia, la recepción, conteo y organización de instrumentos de evaluación y aplicación se realiza después de que en las aulas de origen se haya culminado con la conformidad de la recepción de los instrumentos de evaluación. El AL entrega la lista de asistencia al AI para que se le entregue al ACL. Mientras tanto, en el aula de contingencia, el AL debe esperar a que llegue el ACL, quien le entregará los instrumentos de evaluación y materiales de cada docente, así como el acta de recepción, y le devolverá la lista de asistencia. Cuando reciba todo, el AL deberá verificar que el acta de recepción cuente con la información completa del encabezado, así como la cantidad de instrumentos de evaluación recibida y la firma del ACL en la sección recepción del ACL. Una vez que el AL termine con todo el proceso, el AI le solicitará el acta de recepción para entregarla al ACL y éste realice la verificación. Si todo estuviera conforme, el AI le devolverá el acta al AL. Con esto hemos terminado todos los procedimientos a realizarse antes del desarrollo de la prueba.